Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a realizar el personaje de Desagrado de la película Intensamente. Este personaje tiene una medida de 9 o 10 centímetros aproximadamente. Está tejido con hilaza de algodón abuelita, hilo cristal para el cabello metalizado en verde botella y para el vestido usé un verde limón jaspeado. De todas maneras voy a dejar aquí el material que usé para que lo tengas presente. Comenzamos. Vamos a iniciar con las piernas y realizaremos primero los zapatitos en color fuchsia. Vamos a empezar con 5 cadenas. A partir de la segunda cadena después del gancho vamos a regresar y vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 2 puntos bajos posteriormente. Y en el último punto vamos a hacer un aumento triple. Esto quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto para generar un aumento triple. Vamos a trabajar en espejo y del otro lado lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos. Ahora vamos a realizar en el último punto un aumento para tener un total de 11 puntos bajos. Ahora iniciamos con la vuelta número 2 y vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos a empezar a marcar. En el primer punto vamos a poner nuestro marcador de puntos para saber cómo vamos tejiendo y hacemos 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Las disminuciones las estoy realizando tomando los bucles de enfrente de nuestro punto. Tomo 2 bucles y los cierro con un punto bajo. Esto va a ser en 3 pasos, o sea, 3 disminuciones, que vamos a tomar 2 bucles de los puntos, los bucles de enfrente, y hacemos una disminución. Y terminamos con 2 puntos bajos. Esto nos va a dar un total de 8 puntos bajos. Aquí el último punto lo vamos a cerrar en color verde limón para iniciar con la pierna. Recuerda ir dándole forma al zapatito para que no te cueste trabajo ir tejiendo las demás vueltas. La vuelta 3, que es la siguiente, la vamos a tejer en blow. Esto quiere decir que vamos a tomar solo las hebras de atrás, y dejamos libres las hebras de adelante. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, dándonos al final los mismos 8 puntos que venimos tejiendo.
Bien, terminando esta vuelta número 3 que se tejió en bló, vamos a hacer la vuelta número 4, haciendo un punto en cada punto por toda la vuelta. Seguimos tejiendo los mismos 8 puntos bajos que tenemos en este caso. El último punto lo vamos a cerrar con el color verde bandera para empezar a tejer el mayoncito de nuestro personaje. Aquí yo voy a empezar a hacer rellenos. Yo corté un poco de hilaza rosa, hice un nudito. Si tú gustas no es necesario, pero yo lo hice para tener más seguridad en el tejido y no corté el sobrante, sino lo metí. Me ayuda para tener relleno y aún así vamos a usar un poco de relleno. Estas piezas son muy pequeñas, pero entre más duritas queden, más o mejor forma se le va a dar al personaje. Entonces, como les comentaba, esta vuelta número 4 va a ser un punto en cada punto, son 8 puntos bajos y el último punto va a ser cerrado en color verde bandera. Bien, aquí estamos haciendo el cambio a verde bandera para iniciar a tejer el mayón de nuestro personaje. Esto va a ser con los mismos 8 puntos y van a ser de la vuelta 5 a la vuelta 7, 3 vueltas con 8 puntos cada una. Vamos a dar inicio y regresamos cuando terminemos. Recuerda que tenemos que tejer una pierna que sería la pierna izquierda y la segunda va a ser la pierna derecha, que no vamos a cortar el hilo. La primera sí vamos a rematar y cerramos cortando el hilo, dejando una hebra pequeña, y en la segunda vamos a seguir tejiendo con ella. Recuerda ir agregando relleno al momento de avanzar con tu tejido. Ya estamos terminando la séptima vuelta y aquí yo ya tenía la pierna izquierda tejida previamente. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la vuelta 8 y vamos a hacer 3 o 4 puntos para llegar al extremo de el lado izquierdo de la pierna que estamos tejiendo, la que no hemos cortado la hebra. Entonces, dependiendo de la tensión que tú pongas, es los puntos que vamos a ir aumentando. Tenemos que estar al lado izquierdo de la pierna para poder unir nuestra piernita izquierda. Entonces vamos a hacer el primer punto, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos. Ahora vamos a subir con 2 cadenetas y vamos a unir la pierna izquierda con un punto bajo. Igual tenemos, si se te hace más fácil, dobla la piernita para que veas el centro y la pongas por en medio de tu tejido. Sería un punto bajo y vamos a seguir trabajando los 7 puntos restantes alrededor de la piernita.
Bien, y llegamos entonces a las 2 cadenetas que fueron la unión de las piernas y vamos a hacer 2 puntos bajos sobre estas. Un punto bajo en cada cadena. Esto nos va a dar un total de 20 puntos al finalizar la ronda. Haciendo estas 2 cadenetas, empezamos a tejer los siguientes 8 puntos de nuestra piernita derecha. Si tú como yo dejaste tu marcador de puntos aquí, puedes quitarlo y el nuevo inicio de las vueltas va a ser en la piernita izquierda iniciando los puntos después de las 2 cadenas de unión. Tenemos ya la vuelta número 8 terminada y la siguiente sería la vuelta número 9. Esta es donde va a iniciar con el nuevo inicio de vuelta. Ponemos aquí nuestro marcador y entonces vamos a trabajar la vuelta 9 y 10, un punto en cada punto. Estos son 20 puntos por cada vuelta y son 2 vueltas las que vamos a tejer. Recuerda que estamos realizando el mayón de nuestro personaje, es el que va abajito del vestido. Recuerda ir rellenando el tejido conforme lo vas avanzando para que no te cueste trabajo cuando se vayan haciendo las disminuciones o los cambios de colores. Ahora vamos con la vuelta 11. Esta vuelta va a ser en blow. Eso quiere decir que tomamos el bucle de la parte de atrás de nuestro tejido y hacemos un punto en cada punto, trabajando los mismos 20 puntos que traemos desde la unión de las piernas. Al final vamos a cerrar con color verde limón o verde pradera, dependiendo de qué marca estés usando. Yo usé en este caso verde limón en cristal porque no pude conseguir el verde pradera, pero si tú lo tienes o el verde que se asemeje al vestido de nuestro personaje, pues con ese color tendrías que hacer el cierre de tu último punto. Aquí, como yo usé el hilo cristal porque no conseguí el verde pradera, usé el hilo en 2 hebras. Esto ya me da el grosor
para poderlo tejer del mismo ancho que nos está dando con la hilaza abuelita y el gancho de 2 milímetros. Entonces vamos a hacer el cierre con este color y empezaremos a tejer nuestras vueltas 12 y 13, que van a ser con 20 puntos cada una. Son 2 vueltas, 12 y 13, con 20 puntos cada una. Recuerda que al hacer los cambios de color yo estoy haciendo un pequeño nudito y estoy dejando, no corto el sobrante, lo estoy metiendo para dejarlo como relleno de nuestro amigurumi. Vamos a iniciar nuestra vuelta 14 y empezamos con una disminución. Ponemos nuestro marcador y vamos a trabajar 4 puntos bajos y una disminución, y esto lo vamos a repetir por 3 veces. Vamos a hacer el primer punto bajo, el segundo punto bajo, el tercer punto bajo y el cuarto punto bajo. Ahora toca hacer una disminución. Y realizamos nuevamente 4 puntos bajos. Esto va a ser durante 3 repeticiones. Terminando esta vuelta vamos a tener 16 puntos bajos. Vamos con la vuelta 15 y empezamos con un punto bajo en cada punto para así volver a tener nuestros 16 puntos bajos. Esta se va a quedar sin disminuciones. Vamos a hacer 16 puntos bajos en la vuelta. Bien, ahora vamos con la vuelta 16 y se hace una disminución y 6 puntos bajos. Esto es por 2 ocasiones. Entonces aquí estamos haciendo los 6 puntos bajos. Ya tenemos nuestra primera disminución. Aquí es la segunda disminución. Y hacemos nuevamente 6 puntos bajos. Recuerda que son una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Esto es para que nos den al final 14 puntos bajos. Recuerda ir rellenando tu tejido conforme vayas avanzando. La vuelta 17 empezamos con una disminución. Recuerda poner tu marcador. Una disminución y vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 2 veces. Aquí llevamos 2, 3, la disminución y otra vez 3 puntos bajos,
2, 3, una disminución y terminamos con 2 puntos bajos. Ahora la vuelta 18 empezamos con una disminución, 2 puntos bajos por 2 ocasiones. Y vamos a finalizar con una disminución, un punto bajo. Esto es para que tengamos 8 puntos bajos en esta vuelta. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar 7 vueltas, de la vuelta 19 a la vuelta 25, nuestros 8 puntos bajos para hacer el cuello donde va a insertar la cabeza. Recuerden, son 7 vueltas de la 19 a la 25 con 8 puntos bajos. Ya tenemos listas las 7 vueltas, así va a quedar como un pequeño tubito que va a ser el que va a ir insertado en la cabeza. Recuerda rellenar bien tu tejido para que quede firme y este no se doble al momento de que insertemos la cabeza. Yo aquí estoy dando los últimos toques del relleno, tú lo puedes ir haciendo conforme vas avanzando en tu tejido para que no te cueste trabajo. O si bien lo prefieres al final, como yo lo estoy realizando sin problema. Bien, ahora vamos a cortar el hilo y vamos a insertarlo en la aguja lanera para poder cerrar con un anillo mágico invertido. Esto lo vamos a realizar tomando los bucles de adentro en bló, vamos a tejer en bló, vamos a cerrar en bló, con nuestra aguja y vamos a tomar todos nuestros 8 puntos por la parte de adentro para cerrarlos y que quede ya firme y terminada la pieza del cuellito. Al final vamos a cerrar, jalamos, apretamos muy bien para que se cierre este anillo mágico invertido. Le damos 2 puntaditas más para esconder las hebras y cortamos el sobrante. Así va a quedar esta pieza y lo que vamos a tejer ahora es la falda para tener el cuerpito terminado. Vamos a iniciar con el mismo tono en verde limón o verde pradera. Vamos a tomar las hebras delanteras que quedaron disponibles en la vuelta 11 y vamos a insertar el gancho por la parte de atrás subiendo una cadena y vamos a realizar el siguiente trabajo. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por toda la vuelta y esta sería nuestra primer vuelta. Entonces aquí empezamos con un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Esto va a ser por toda la vuelta. Terminando, regreso con ustedes.
Llegamos al final de la vuelta y vamos a cerrar en la tercera cadenita que tenemos cuando levantamos el primer punto. Cerramos, subimos una cadena y vamos a trabajar con un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Esto va a ser por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, durante toda la vuelta. Bien, ahora vamos a cerrar con el primer punto. Subimos una cadena y esta, que sería la vuelta 3, va a ser la última vuelta. Va a ser un punto en cada punto. Un punto bajo por toda la vuelta hasta finalizar y vamos a cerrar, rematar y cerrar cortando la hebra y escondiéndola entre el tejido. Recuerda que es solo un punto bajo por toda la vuelta. Al finalizar, cuando ya rematamos todo o escondemos todas las hebras que nos sobran, vamos a hacer cortes para dejar todo al ras y que nos quede más prolijo el trabajo. Esta va a ser nuestra primera parte de este personaje de Sagrado de Intensamente. Si tienen dudas, pues pueden contactarme a mis redes sociales y estamos en el siguiente video. Recuerda seguirme. Bye.